las noticias en materia política y también económica fueron una especie de respiro para el gobierno nacional. Se puede decir que, a ver, después de esta semana recobró fuerzas. Esas fuerzas que recobró es para enfrentar las últimas 4 semanas de la campaña electoral hasta las elecciones del 26 de agosto. Pero también es cierto que los gobernadores son los más ansiosos para saber los resultados de las elecciones de octubre. Y dirás, ¿por qué? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, a ver, el dato relevante acá es que los gobernadores lo están esperando a Milei. Sí, escuchaste bien. Lo están esperando a Milei. Vos dirás, bueno, pero ¿qué clase de oposición son? No. Los gobernadores están para gobernar. La oposición está en otro lado. Ahora, que se piense a todos los gobernadores que está bien, no están recibiendo las transferencias que tendrían que recibir, no están recibiendo la asistencia social que merecen las provincias, no están recibiendo el cumplimiento de lo que fue alguna vez el Pacto de Mayo, ¿se acuerdan? Pero no por eso se van a convertir en una oposición férrea. Quizá en la vereda de enfrente están otros, que ellos sí están desesperados por meterle más y más presión al gobierno nacional, porque hasta hace 7 días atrás el gobierno libertario encabezado por Javier Milei estaba en las cuerdas. Sopapo tras sopapo venía recibiendo. Y ahora, con lo que ha sucedido en las últimas en los últimos días, en las últimas horas, tiene una especie de alivio, un suspiro. Siempre digo lo mismo. Lo dije en la época de Néstor Kirchner. Lo dije en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Lo dije en su momento con Mauricio Macri. Lo sostuve con Alberto Fernández. Y lo sostengo hoy. Están todos enloquecidos con el préstamo. Te dicen deuda. A ver, ¿nadie pasa la tarjeta de crédito acá en la Argentina? ¿Nadie va a una financiera y pide un préstamo? ¿Nadie pide un crédito en este país? A una financiera, digo, no sé, te vas al Macro, pedís un préstamo, un crédito. Acá el problema que tenemos es político. Se demoniza tanto un préstamo porque venimos de décadas donde nuestros políticos son una porquería la mayoría. Y hacen pelota la guita. Claro, no es la de ellos. Es la tuya, es la mía, es la de todos nosotros. Entonces se encargaron de demonizar tanto los préstamos que dicen, y es deuda. Claro, lo que pasa es que razonan y lo vinculan a algo negativo. Y la realidad es que esto es como en tu propia vida cotidiana o en tu vida económica y financiera. Vos ponele, tenés una pequeña mediana empresa, querés crecer o lo que sea, querés comprar ciertas cosas para invertir y que te genere mayor rentabilidad y demás. Vas y pedís un crédito, cumplís los requisitos, te dan ese crédito y bueno, si después vos vas y te comprás todo caramelo masticable en vez de comprar las herramientas que necesitabas para crecer en tu pequeña y mediana empresa, y te va a ir como no fue en los últimos años a la Argentina cada vez que tomaban deuda, cada vez que pedían un préstamo. La plata no es buena ni mala, Esto me hace acordar a Fontana Rosa, que decía, ¿no? Las palabras no son ni buenas ni malas. Bueno, el dinero no es bueno ni malo, de donde provenga. Mientras que no sea del narcotráfico.
mientras que sea lícita, mientras que esté blanqueada. Ahora, harina de otro costal, ¿no? Lo que nos viene pasando a los argentinos. Mejor dicho, a la dirigencia que va y que toma deuda y que después se la patinan en otra cosa. Bueno, en eso sí yo estoy en contra. Pero no todo préstamo es malo. El tema es en qué te gastás, en qué te la patinás. Y eso es lo que tiene que mostrar solvencia y responsabilidad un Estado nacional. En este caso, hoy le toca a Javier Milei, porque todos los gobiernos pidieron plata. Todos los gobiernos pidieron plata. Todos los gobiernos pidieron préstamos. Ahora se demoniza la guita de Estados Unidos, pero la de Venezuela sí se recibía. La del Club del París sí se recibía. La del BID se recibe. Insisto, no hay problema, no tengas miedo, ¿eh? Lo que sí tenés que tener miedo es en no exigir tanto al oficialismo y en la oposición que estén a la altura de las circunstancias para controlar qué se hace con esa guita. Para que no nos dejen tirados al azar y que después tengamos que pagar esa deuda a todos nosotros. Y te digo que esto es un alivio, esta plata que le llega al gobierno en un contexto de volatilidad plena en el mercado financiero. Una semana donde todas las noticias en materia política y económica fueron una especie de respiro para el gobierno de Javier Milei. A ver, recobró las fuerzas. Es cierto que esto, lo que te decía, los gobernadores lo están esperando hasta después de las elecciones. ¿Por qué? Porque el día después de esas elecciones los gobernadores ya dejaron correr versiones que quieren una reunión con el presidente, con Javier Milei. Ni más ni menos. La idea de esa reunión surgió esta semana en San Carlos de Bariloche, donde se concretó el Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento para Pymes, para pequeñas y medianas empresas. A ver, la realidad es que hay varios gobernadores que quieren sentarse y están dispuestos a sentarse después de las elecciones. ¿Saben por qué? Porque van a tener la hoja de ruta de ellos mismos. ¿De qué? De su provincia. Es decir, los votos. Le van a ir a carpetear con los votos a Milei. Esa es la forma de los gobernadores que encontraron para mostrarle poder de urnas a Javier Milei. Los gobernadores quieren ese acuerdo, un pacto si se quiere, pero, a ver, no parecido al de mayo, porque el de mayo, ese pacto, los mismos gobernadores reconocen que poco y nada le cumplieron de ese pacto. Entonces, acá lo que quieren ir es a proponer los propios gobernadores las reglas del juego, a imponerlas. En aquel momento, ¿se acuerdan que nosotros decíamos, qué pacto? Si le imponían todo. Vení a firmar, le decían, y listo, y casate a los gobernadores. Ahora son los gobernadores que quieren dar vuelta a esa tortilla e imponerle algunas cosas al presidente Javier Milei, que viene golpeado, insisto, golpeado en las urnas. Pero, a ver, la certeza que tienen los propios gobernadores es que después de esas elecciones ya no habrá tanta presión política. Y no son tontos los gobernadores. A ver, lo que quieren tener es más claridad sobre el modelo de país que pretenden los argentinos. Te vas a dar cuenta, ahora sí, porque está, como te decía, muchos se golpearon el pecho en las provinciales, legislativas de Buenos Aires. Eran unas legislativas en la provincia de Buenos Aires. Ahora sí, en octubre vas a tener la hoja de ruta de lo que pretende el país. Y no te olvides que puede ser peor todavía la derrota para el gobierno nacional, ¿eh? Los gobernadores, un par, ahora te voy a contar, son 7 gobernadores que están oliendo sangre. Están olfateando sangre. Pero no en el mal sentido, ¿no? Sino en el metafórico. Se habla en política, se dice que cuando un gobierno está débil se olfatea sangre, ¿no? Y olfatean esa debilidad.
y creen que en las urnas va a ser más la diferencia, sobre todo en el interior, sobre todo en el NEA. Claramente, ¿no? La diferencia va a ser amplia en contra, piensan los gobernadores del NEA, de la Libertad Avanza. Porque no te olvides lo que te vengo diciendo hace tiempo acá. Y no solamente este gobierno libertario. Este gobierno libertario lo que hizo fue seguir, extender con algo que te voy a contar. El falso federalismo, lo que hizo en las últimas décadas, es profundizar la grieta, no política, no, la grieta de la desigualdad entre las propias provincias y regiones del país. Cuando vos empezás a mirar los salarios per cápita, la coparticipación, empezás a mirar las obras, empezás a mirar precios de combustible, los salarios de la administración pública, cuando empezás a mirar la inversión que hubo o no hubo en cloacas, cuando empezás a mirar, y sigo, rutas, la asistencia y demás, te vas dando cuenta que el interior del país está olvidado, pero no por este gobierno solo, por los demás gobiernos, y las brechas de desigualdad crecieron en el país y sobre todo en la región del NEA con respecto a lo que es Capital Federal. Entonces, cuando te vengan a intentar de correr o hablarte de la igualdad, ¿igualdad qué? ¿Querés igualdad? Bueno, primero las cosas sobre la mesa. Bueno, vamos a hablar de coparticipación, vamos a hablar de gasoducto, vamos a hablar de inversiones por igual para todas las provincias. Vamos a hablar de un precio de combustible que Misiones, que Chaco, no sé, que Entre Ríos tengan el mismo precio que en Buenos Aires. Y después vení, nos sentamos. La misma inversión en copa de leche, por ejemplo, para los pibes, en la educación. Y después nos sentamos, si querés hablar, a debatir, si querés filosóficamente, de la desigualdad. Hoy la desigualdad está en plena vigencia y los gobernadores lo saben. Después, viste, cada partido político te dice, no, porque nosotros hicimos mejor que el otro. Sí, pero el tema es que mejor que otro, la vara está tan baja en la Argentina. Tan baja en la Argentina. La dirigencia política, no en su totalidad, pero una gran mayoría, viven en Narnia. Y si no viven en Narnia, viven en countries totalmente lujosos, que no pasan la necesidad que vos pasas en el día a día. Muchos de ellos hace 35, 40 años o quizás se jubilaron sin subirse a un colectivo. Pero te fijas en el precio de los pasajes, del bondi. No sé si se va entendiendo lo que voy. Muchos de ellos les preguntás cuánto está el precio de nafta super, no tienen ni idea. Ni idea, ¿por qué? Porque es claro. Los viáticos lo pagás vos, lo pago yo. No tienen idea, cargue, llena tanque, te dicen. Entonces, esa es la Argentina hipócrita, falsa que existe y que según cada partido político te lo va a contar como quiere. Y acá hay una realidad. El sufrimiento y la desigualdad está a flor de piel en esta Argentina y los gobernadores quieren ir a sentarse con Milei después de estas elecciones de octubre para enrostrarle y decirle, acá impongo yo las reglas. Si querés que te ayudemos, va a ser de esta manera, o por lo menos dame esto, esto y esto. Necesitamos obras y demás. Presupuesto. Y ahora en un ratito te voy a hablar del presupuesto 2026. Hay preocupación acá en la provincia de Misiones. En fin, después de octubre van a saber los gobernadores, Milei y también los propios argentinos qué modelo de país van a definir. Si van a por esta continuidad de la motosierra, de seguir adelante, de no emitir tanto como se emitía antes, o si se pretende regresar. Y no digo ni que esté bien una cosa ni la otra. Es lo que se elige democráticamente y ustedes saben, yo soy súper respetuoso de lo que eligen los argentinos en las urnas.
a ver, tampoco quieren presionar ahora a los gobernadores porque van a quedar muy expuestos y saben que van a quedar relegados y regalados. Relegados en la fila que Milei tendrá para atenderlos, ¿no? En el orden. Milei claramente primero va a atender, después de las elecciones, sea el resultado cual fuere, ¿eh? A los que estuvieron y acompañaron con él, y bueno, y los otros que le metieron presión, palos en la rueda, seguramente los va a ir dejando relegados al último orden de la fila. Y van a quedar regalados si ahora presionan. Porque los va a detectar cuáles son los gobernadores y cuáles son las provincias. Y ustedes saben, ¿no? Ya conocieron el poder de la venganza de Milei. Esos gobernadores lo saben muy bien. Ese poder de venganza que mueve las piezas del tablero de ajedrez político que pretende jugar el presidente semana tras semana. En ese mismo tablero no quieren entrar los gobernadores, por eso lo van a esperar. Mientras tanto, te cuento, aquí en la provincia de Misiones esta semana los productores yerbateros siguen mostrando preocupación el día a día por las necesidades crecientes, porque los sectores más poderosos de la cadena productiva yerbatera, la industria, también ponen los valores de la hoja verde al precio que se les ocurra, ¿no? Que se les canta. A ver, las producciones, por ejemplo, minifundistas, es decir, más pequeñas, terminan siendo el eslabón más castigado de toda la cadena yerbatera. Eso es lo que me contaban. Imagínense esto, están cobrando menos del 50% que en la zafra pasada. Imagínense esa situación, ¿no? Y cada vez que aparecen los productores yerbateros, ¿quién tiembla? Esta semana esos productores yerbateros aparecieron, hicieron un abrazo simbólico en la sede del Instituto de la Yerba Mate aquí en Posadas, para exigir la designación de un presidente y la reactivación plena del organismo, que está paralizado, acuérdense, después de la sanción de la ley bases en diciembre del 2023, que acompañó también el gobierno aquí de la provincia de Misiones, esa ley bases, con diputados y senadores. Bueno, ¿qué hicieron los productores en este abrazo simbólico? Firmaron una medida cautelar para exigir al gobierno de Javier Milei que designe un presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Es la tercera medida judicial, que fue impulsada por este sector yerbatero aquí en la provincia, con el objetivo de restituir las facultades del INIM y lograr que se designe un presidente. Bueno, como te decía, cada vez que aparece el sector yerbatero, que hacen un reclamo, ¿quién tiembla? Sí, el ministro del Agro de la provincia de Misiones, Facundo Mancha Venenosa Sartori. Te digo algo. ¿Y por qué tiembla el ministro? Porque lo dejan expuesto. Porque esta idea de un abrazo simbólico, vos decís, bueno, sí, es un abrazo simbólico, pero ni siquiera surgió del propio ministerio esa idea, sino surgió de un sector de productores yerbateros, y deja expuesto que el ministro está en otra cosa. Está en otra cosa. Más allá de que salga declaraciones, que está con ellos, que esto, que lo otro. O sea, no surge del propio ministro esta idea. Y demuestra también que no tiene peso político a nivel nacional y tampoco a nivel provincial, porque, a ver, si tuviese peso político a nivel provincial, bueno, lograría que Pasalacua, por ejemplo, ¿no?, ponga entre las prioridades y en su agenda esta situación del INIM, y que resuelva de una vez por todas la situación de los productores y del INIM, que está acéfalo, no tiene presidente. Y a partir de ello me pregunto, ¿qué pasa con la estampilla? ¿A dónde va la plata de la estampilla? Porque la estampilla te la siguen cobrando, sigue apareciendo en los paquetes de yerba mate. ¿Alguien está recaudando? ¿A dónde va la plata? A mí me enseñaron que, no sé, un organismo siempre se maneja con un presidente, ¿sí? O con alguien de jerarquía que firma los papeles, que destina el dinero. No sé a dónde va. ¿Qué se hace con la plata que se recauda
hoy en día con este INIM, que no podemos ir a preguntarle a un presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate para que nos cuente qué están haciendo con esa plata, por ejemplo. Entonces, todo queda muy expuesto y queda claro que hasta el momento el ministro de Agro misionero Facundo Sartori tiene menos valor que cheque falso. Tiene menos valor que cheque falso. Pero está claro que, a ver, me contaron que esta semana el ministro del Agro, ¿sabe dónde estuvo? Repartiendo plantines hortícolas en Candelarias. Tan lo importante el muchacho. Repartiendo plantines hortícolas en Candelaria, en San Ignacio, en Santa Ana. En fin, por otro lado te cuento que, a ver, te lo anticipé, tengo un video ahí, lo voy a pedir ahora en un ratito. El 16 de agosto te anticipé acá en Segunda Página, en una de las editoriales que la titulé en su momento, Pasalacqua reconoció que los funcionarios, que hay funcionarios que no funcionan. Te anticipé en esa editorial que solo se habían entregado 3 ambulancias durante el 2025 acá en la provincia de Misiones y que el ministro de Salud tenía la guita, ¿sí?, para comprarlas, pero estaba en modo rata. Vos dirás, y bueno, son momentos difíciles, entiendo que sean momentos difíciles, pero a ver, no es así. Si vas y pedís un incremento de presupuesto, como lo hizo el ministerio y el ministro de Salud Pública de Misiones, pidió que le aprueben el presupuesto con incremento en legislatura, le aprobaron. Bueno, tenés que ejecutar el presupuesto, no guardártela. Ese presupuesto es para ejecutar. Bueno, parece que se escuchó eso. Pero yo te propongo, mira, escuchá lo que yo te decía hace algunas semanas atrás, 4 semanitas atrás, acá en Segunda Página. Yo pregunto, gobernador, ¿qué pasó con la inversión o con las inversiones de las ambulancias? Y a la prueba me remito, mire, no hay que olvidarse que para el ejercicio del 2025, sí, Salud Pública tuvo, con relación al 2024, un incremento presupuestario de 150% en cuanto a su presupuesto. A ver, para que vos que estás del otro lado, que nos seguís acá en Segunda Página, a ver, para que te imagines y para que imaginen todos y entiendan lo que estoy diciendo, en 2023, en marzo del 2023, sí, empezaba el año, y me acuerdo que, a ver, y en el sector de la Cascada, acá de la Costanera de Posadas, se entregaron un total de 10 ambulancias Citroën Berlingo para los municipios de Fachinal, Mártires, San Martín, Callarí, Santa María, Colonia Alberdi, Campo Viera, Los Helechos, Mojón Grande, Colonia Victoria, y 4 camionetas Toyota Hilux a las localidades de Puerto Libertad, Panambí, Caraguataí y Pozo Azul. Dato mata relato. Hoy casi, eso en el 2023, ahí están las imágenes. También nos pueden ver a través de todas las redes sociales, plataformas, YouTube, Twitch. Ingresan a radioa.com.ar. Estamos en todos lados. En redes sociales también. Llegamos a toda la provincia con varias repetidoras, emisoras. Y te decía, eso en 2023, lo que te acabo de mencionar. Las ambulancias. Hoy casi llegando al último trimestre del 2025, ¿saben cuántas ambulancias se entregaron hasta el momento? 3 Renault Kangoo 1.6 caballos de fuerza motor de traslados para la atención primaria de la salud, ni siquiera compleja, de alta complejidad. Y se entregaron este equipamiento a Puerto Pereaí, 9 de Julio y a Sala, a esos municipios. Al menos esto es lo que informó el propio ministro de Salud. Capaz las críticas del propio Pasalacqua son para estos ministros que él mismo puso y que él eligió. Bueno, ahí tenés, eso era lo que te decía hace algunas semanas atrás aquí en la editorial. Bueno, finalmente esta semana rompieron el chanchito, sí, la alcancía
y el Ministerio de Salud junto al gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, entregó 10 ambulancias 0 kilómetros, ¿sí? A los municipios de San Antonio, San Javier, Colonia Delicia, Cerro Corá, Dos Arroyos, El Dorado, Oberá, San Vicente, Bernardo de Irigoyen y Posadas. 10, ¿sí?, unidades de traslado, 5 de alta complejidad, me decían, marca Citroën Jumper, equipadas con respiradores, monitores, con monitores multiparamétricos, kit de trauma. Lo que vale el kit de trauma, estuve averiguando. Bueno, entregaron ambulancias con kit de trauma y de atención a pacientes respiratorios. Las demás, ¿sí?, son de media y baja complejidad, son unas Renault Kangoo lindas, y cuentan con un kit también de trauma, como también equipos respiratorios para la atención primaria y también para el traslado de los pacientes. Bueno, rompieron el chanchito. Lo que te veníamos diciendo hace un mes atrás, solamente 3 ambulancias, ahora sumar estas 10. Sumar estas 10. Aprendan a no quedarse con la guita que no les corresponde, Presupuesto que piden se incrementa, organismo que tiene que ejecutar ese presupuesto. No jodan, Y encima ministerios que son netamente sensibles, salud, educación. No jodan, muchachos, ahí no te puede sobrar un solo peso, no te puede sobrar el presupuesto. Si te vas de esos ministerios con un peso que te sobra en caja, quiere decir que hiciste una mala gestión. En salud siempre falta plata. En educación también siempre tiene que invertirse más. No jodamos, no jodamos. Por otro lado, te cuento que siguen las denuncias entre los dirigentes del oficialismo misionero y los del Partido Agrario Social por el escándalo, ¿no?, de las pensiones. Sigue, yo le titulé Pensiones Gate. La abogada y candidata a diputada nacional del Frente Renovador, Micaela Gasset, presentó esta semana una denuncia penal en el Juzgado Federal de Oberá contra las legisladoras provinciales del Partido Agrario y Social. Estoy hablando de Blanca Ester Alves y también contra Elisa Elbani Gorin por el presunto cobro indebido de pensiones por discapacidad, configurando los delitos de fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito, dice, entre los fundamentos, ¿sí?, de esta denuncia radicada entonces en el Juzgado Federal de Oberá. Dentro de la renovación te cuento que hay muchos que no están de acuerdo con esto, con este avance, con esta escalada que están llevando adelante algunos en plena campaña electoral. A ver, estas denuncias cruzadas pueden tener daños colaterales, me decían. Y el radar, entrar en el radar de la oposición, la moneda puede caer en algunos sectores que están flojos de papeles. Y también lo reconoció el Tribunal de Cuentas hace algunos días atrás, que sancionó a algunos intendentes porque no estaban cumpliendo con la entrega de los Pelpa, o no llegaron a tiempo. Bueno, hasta ahora hay varios funcionarios de la renovación que no están muy de acuerdo con estos dardos cruzados que se están dando, y sobre todo en campaña. A ver, la realidad es que no quieren entrar en el radar de las denuncias, ¿sí?, de este raíz de mediático de denuncias, porque me decían que en los próximos días podrían darse una serie de denuncias que podría destapar la olla de ñoquis, así me dijeron. Por último, te digo que hay preocupación en la provincia. Están analizando hoja por hoja el proyecto del presupuesto 2026 que presentó el Gobierno Nacional hace escasas horas en el Congreso esta semana. Ese presupuesto, lo que analizaron y lo que se ve es la falta de inversión, ¿sí? Escasez de transferencias, deuda millonaria que tiene el Estado Nacional con Misiones. Y te hablo del Estado Nacional porque no es de ahora, no es el gobierno de Milei, ¿sí? Hace años le deben guita a la provincia de Misiones.
¿Sí? Los gobiernos anteriores que pasaron. Por eso te hablo de Estado Nacional. No te hablo de gobierno. El Estado Nacional le debe guita a Misiones. Que el gobierno de Javier Milei, como hicieron también los otros, parece que no está tan encaminado como para soltar la billetera. Y ahí cuando, esto que te decía hoy, ¿no? Que te hablan de la desigualdad y demás, bueno, cuando te vienen a decir, no, porque devuelvan la que se quedaron. La guita de Misiones, la de Neuquén es la de Neuquén, la de Río Negro y la de Buenos Aires la de Buenos Aires. Bueno, parece que Milei tampoco se va a hacer cargo de pagarla. A ver, para que te des una idea, el Poder Ejecutivo misionero está analizando y están preocupados porque en el 2026 el gobierno nacional en su presupuesto solo tiene previsto aquí en la provincia de Misiones hacer dos, escucha bien, dos, no tres, dos obras viales que son la continuación de la autovía 105 y de la autovía Ruta 12 San Ignacio. Y me decían alguna que otra posibilidad de generar unas mejorías, unas pequeñas mejoras en los que son los centros de frontera. ¿Sí? Y no mucho más que eso. Como siempre te digo, hechos son verdades. Bienvenidos, esto es segunda página. Y me gusta